Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a un episodio más aquí en la Choza del Biólogo. Y el día de hoy venimos a hablarles sobre los árboles filogenéticos, porque sí, hemos usado, ha nombrado partes de los árboles, nodos, ramas, taxones y eso, pero nunca nos hemos detenido a hablar acerca de qué son como tal y qué es un árbol filogenético. Y creo que es necesario hablar un poco de teoría para ir entendiendo cada vez más esto que se está utilizando, porque después uno se confunde y se hace complicado entender las cosas. Entonces, mi idea es cargar un poquito más de teoría en el canal y espero que así sea. Vamos a comenzar entonces. Árbol filogenético y es igual a cladograma. Pues primero que nada, pues decimos árbol filogenético y pues muchas veces se dice que un árbol filogenético también se le puede decir filograma o se le puede decir cladograma. La cosa es que estos dos últimos términos junto con el árbol filogenético son muy diferentes, es decir, un árbol filogenético no es lo mismo que un cladograma, mientras que un árbol filogenético es una estructura matemática usada para representar la historia evolutiva entre un grupo de secuencias u organismos. El cladograma es una representación que se utiliza para indicar las relaciones de ancestro común, de ancestro descendiente que hay entre los taxones. Es decir, mientras que uno es una serie de secuencias de cálculos matemáticos a base de secuencias de datos morfológicos, el otro solamente es una representación de estos cálculos que no tiene más que nada que la misión de representar cómo se relacionan los taxones en un solo grupo. Es decir, este es por mero acomodo. Esto que vemos aquí es un cladograma. Vemos que las ramas se ven casi del mismo tamaño en la parte de arriba, y mientras que en la base, cerca de la raíz, pues también son más largas que las puntas, pero son casi del mismo tamaño. O sea, vemos aquí una especie de triángulo, una V, la cual pues solamente está por mero acomodo. Y si nos vamos aquí al árbol filogenético, que es nos damos cuenta de que el acomodo es distinto y que sí, lo largo de las ramas es diferente, ¿no? Pero luego vamos a hablar de eso. Partes de un árbol filogenético. Primero, ya después que vemos que un árbol filogenético no es lo mismo que un cladograma, vamos a ver las partes que tienen. Eso sí, no son lo mismo, pero tienen partes muy parecidas. Entonces tenemos en este caso que se lee de izquierda a derecha. Los árboles filogenéticos se leen de izquierda a derecha. Vemos que tiene una raíz. En la parte izquierda, más a la izquierda de acá, tenemos una raíz. La raíz de este árbol filogenético indica que hay un ancestro común, el cual se va diversificando y va conectándose directamente con los taxones. Es un punto de partida para poder leer nosotros el árbol filogenético. Después de la raíz, nosotros tenemos los nodos. Estos nodos son, tenemos dos tipos de nodos, que son los internos, y tenemos los externos. En el caso de los internos, marcan también una divergencia de taxones a partir de otro ancestro común, que sí, ahí puede haber más de un ancestro común. Tenemos un ancestro común aquí, otro ancestro común, otro y otro. Entonces, los ancestros comunes de los nodos son más recientes que el ancestro común de la raíz. Eso siempre es así. Mientras que en los nodos externos, que también se les puede conocer como hojas, y así quieren ustedes usar la metáfora completa de un árbol, pueden decirles hojas, pero no es recomendable, pues más que nada por cuestiones de conceptos, ¿no? Pueden decirle más hojas, pueden decirle puntas o pueden decirle nodos externos. Estos nodos externos guardan o albergan a los taxones, también conocidos como OTUS, o UTO, que es la unidad taxonómica operativa, que para que no se complique tanto, pues le decimos taxones, ahí no hay ningún problema. Entonces lo que conecta a los nodos externos con los internos se les conoce como ramas. Y tenemos también, al igual que los nodos, tenemos dos tipos de ramas. Tenemos las ramas horizontales y tenemos las ramas verticales. Entonces las ramas horizontales marcan que hay una conexión entre el nodo y el taxón, o sea, hay una conexión entre el ancestro y el descendiente, mientras que las ramas verticales lo que hay es que hay una conexión entre taxones, marca una línea de parentesco entre ambos taxones. Por ejemplo, estos y estos son parientes, y estos y estos son parientes, y aquí estos dos grupitos, creo que es dos especies, son parientes, y que parten a partir, que salen a partir de un ancestro
que tienen en común. Seguido de los nodos, aquí tenemos algo que se le conoce como clado. Y un clado es una parte específica del árbol que incluye a un ancestro común y a sus descendientes. A veces dicen que se incluye a un ancestro reciente y con sus descendientes, pero eso es algo relativo. Por ejemplo, esto es un clado, sí, claro que sí es un clado, pero esto también puede ser un clado y esto también puede ser un clado. Incluso todo el árbol filogenético es un clado, o sea, el ancestro reciente pues forma un clado, sí, pero el ancestro común también forma otro clado. Y vamos a ver, por ejemplo, ya vemos este tipo de partes y te la vamos a checar con el Fig Tree, que es el que te los identifica ahí en caliente, te los identifica. Entonces tenemos también algo que tenemos aquí abajo, abajo de la raíz tenemos un grupo externo o un outgroup. Este grupo externo es un organismo relacionado más distante al grupo que se está analizando, que sirve como un punto de referencia para empezar las comparaciones. Ojo, muchas veces nosotros pensamos que el outgroup es la raíz, aunque se usa para enraizar el árbol, en realidad el outgroup no es la raíz. O sea, la especie del outgroup es una especie seleccionada de acuerdo a sus características que vienen siendo más diferentes al resto del grupo que se está analizando para después hacer las comparaciones. Entonces, en este caso puede ser, son escorpiones, tenemos Eisometros maculatus, que se está comparando toda la subfamilia Centuroidinae, que son puros escorpiones, ¿no? Los escorpiones del Nuevo Mundo, para ver si existe este clado o en realidad no. O sea, es un punto de referencia. Entonces, a veces lo usamos como raíz, aunque en realidad no es la raíz. Entonces, esto pasó en un trabajo que hicimos en el primer reporte, donde se utilizan en su mayoría mamíferos para comparar, y para comparar con ese grupo de mamíferos se usa como outgroup a la tortuga japonesa, que es Trachemys scripta. Entonces ya tenemos las partes que constituyen un árbol filogenético, y para algunas que podemos nosotros identificar aquí por el Fig Tree. Por ejemplo, tenemos la parte de nodo. Si yo selecciono en una parte de las ramas o los nodos, me va a hacer, de las ramas, bueno, utilizamos aquí el nodo, me va a seleccionar el nodo con su rama vertical y su rama horizontal, que como punto de partida. O sea, es un nodo para acá, eso es un nodo, es una rama con el nodo que conecta con otro nodo. Si nos vamos aquí en la parte de clado, vemos que me selecciona del nodo que yo seleccioné, me seleccionó a un grupo de organismos. Entonces, para comprobar que un clado puede ser todo el árbol, podemos seleccionar toda la raíz. Desde la raíz, y vemos que me selecciona todo el árbol, o sea, pero me deja fuera al outgroup, hasta el grupo externo, porque en realidad no se está comparando, o sea, no se está utilizando para analizarlo dentro del grupo y lo deja siempre de fuera, por eso es outgroup o grupo externo. Y desde la raíz me creó todo este clado gigante que es todo el árbol filogenético. Entonces nos vamos a la parte de taxa y me selecciona las especies. Aquí en este caso los taxones que se están analizando, estas son sus OTU. Y si hay alguna duda, pues solamente utilizamos esta herramienta de aquí arriba de Fig Tree, que nosotros queremos ver un clado, solamente le ponemos en clado y seleccionamos la rama o el nodo que queramos ver para el clado. Y aquí tenemos nuestros diferentes clados, nuestros diferentes grupos. Entonces, algo importante que hay que decir acerca de las partes del árbol filogenético, tenemos que ver algo muy interesante que hay aquí. Como ya había mencionado, el largo de las ramas. Vemos que las ramas horizontales, algunas son más largas y otras son más cortas, ¿no? Entonces, si esto es así, es porque entre más larga sea la rama, nos damos cuenta de que, bueno, eso nos indica que ha habido una mayor cantidad de cambio en las secuencias, unas características que se tienen, sean morfológicas o sean moleculares. En este caso es un árbol filogenético con datos moleculares. Vemos que ha habido más cambios en las secuencias del ADN que del que se muestreó, en donde se ven más largas, y donde hay más cortas quiere decir que no ha habido gran cambio en las secuencias, mientras que en las ramas verticales vemos que pues su tamaño o su longitud puede ser un poco más larga, igual más corta, pero esto es por simple acomodo, o sea, simplemente para que, por ejemplo, aquí vemos que hay unas muy cortitas y vemos que hay mucho más largas, pero nosotros podemos incluso hacerlas que se expandan y se ven un poquito más anchas,
se ven un poquito más angostitas, se puede ensanchar el árbol, se puede hacer más angostito y mira, se pueden ensanchar las ramas verticales. Entonces, si se hace o no se hace esto de las ramas verticales, eso no solamente es para mero acomodo. O sea, si están anchas o cortas, lo que nos debería importar es lo largo de la rama horizontal. Porque incluso en esta parte de curvatura, la rama vertical se puede eliminar. O sea, por ejemplo, le damos aquí, se va haciendo una curva, se va haciendo una curva, se va haciendo una curva, y cuando le damos todo a la derecha, desaparece por completo la rama vertical y queda la horizontal. Solamente que aquí es un poco más difícil de leer el árbol. Y entonces por esa razón tenemos que dejar las ramas verticales para que por más estética se pueda ver el árbol filogenético. Entonces otra cosa, y es algo que me preguntaron en los comentarios y es una razón de la que hago este video, es qué significan los números que hay en las ramas y también en los nodos. Vamos a hacerlos aparecer aquí en Branch Levels. Clicamos y en Node Levels le damos aquí también. Bueno, vamos a quitar la de las ramas y dejamos la de los nodos. Estos números que están representados en decimales y que nos indica un porcentaje, esto indica la robustez con la que fue construido el nodo y con la robustez con la que fue construida la rama, ¿no? Esta es más que nada la seguridad con la cual las secuencias con la que fue construida la rama y el nodo son correctas, o sea, que todas las secuencias que están aquí construidas excluyen a las demás secuencias y generan este nodo y esta rama, es decir, qué tan seguro es, qué tan certero. Y con base a esto, que son porcentajes, puedes decir, pues está seguro, no está seguro, la verdad sí, la verdad no sé, la verdad. Es decir, sí. ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. ¿Quién sabe? Pero esto está mal o no está mal, si son bajos porcentajes o son altos, pues de verdad no está bien ni mal, solamente es un punto de referencia para decir el nivel de confianza con el que se puede tomar como base estos datos para analizarse. Y pues como regla general, ¿no? También como se ha visto en la limpieza de secuencias y todo eso, cuando son mayor al 60% se puede hacer inferencias significativas. Cuando son menor, pues no se puede hacer inferencia sobre una diferencia significativa y se puede decir simplemente que son hechos al nivel de este porcentaje de confianza. Cabe de mencionar pues que no están mal hechas, porque en realidad todo este proceso por el que pasó para crear estas ramas y estos nodos son análisis muy meticulosos para poderlos para poder llevar a cabo nuestra secuenciación. Más que nada, no es tanto que esté bien o que esté mal. Formatos de árboles filogenéticos. Ya pues, pasando a otra cosa que mencioné hace rato, fue sobre el formato, ¿no? Entonces ya pasando para el formato, pues como dije, estos árboles filogenéticos y los cladogramas se vienen leyendo de izquierda a derecha, pero en el formato clásico, ¿no? Este clásico que vemos aquí, que parece un arbolito todo bien ramificado, ¿no? Que se ve pues diferente, pero también tenemos otros dos formatos que vienen aquí también en el Fig Tree, que uno pues es el formato de pastel o formato circular o polar, ¿no? Es el formato de pastelito, de pie, como le quieran decir. Yo le digo de pastel. Este formato, como bien lo ven, es circular. Su forma es circular. Y vemos que este formato vemos una disposición diferente de las ramas. Ya vemos que las ramas verticales son el eje del círculo, mientras que las horizontales salen a partir del eje del círculo. Vemos, por así decirlo, como si fueran el radio o el diámetro del círculo. Entonces aquí vemos que estos se leen desde el centro hacia afuera del círculo, porque aquí vemos que la raíz y el outgroup están en el mero centro. Entonces de esta manera aquí podemos ver que estos árboles se usan, son el mismo árbol, es lo mismo, hay que decirlo, es lo mismo, solamente que en un acomodo diferente. Podemos ver que esto se usa más que nada, si lo han visto en artículos científicos, es para hacer un impacto visual, porque la verdad visualmente se ven muy bonitos. La verdad es que es algo que sí te deleita, ¿no? De ves un pastel de esos y wow, dices tú, porque he visto filogenias de los metasuarios representadas con gráficas de pastel, dije gráfico, con árboles filogenéticos de pastel, así de estos polares, y son la verdad, se ve impactante, pues capturan tu atención. El problema es que la legibilidad
no es tan buena. O sea, tratar de ver, buscar un taxón y cómo se relaciona entre este tipo, en todo este acomodo, entre este despapalle, pues la verdad es que incluso quitando las etiquetas, la verdad es que no es muy bonito verlo. O sea, es un poco perdedizo y la verdad es que sí es un poco difícil de leerlo y se hace complicado, al final de cuentas. Entonces, por eso a veces no se usa este gráfico de pastel, aunque yo la verdad lo usaría en todo lo que pudiera, pero al momento de hacer el proyecto final, al final para ponerlo en el acomodo del producto, del Word, no se ve tan bien, o sea, se ve como estorboso. Entonces está otro también, que en este caso tenemos el formato radial, que es este, y en este radial vemos como si fuera, no sé, como si anduvieras agarrando un montón de varitas y los hayas pegado todos entre sí, como esos que se llaman espuelas del diablo, así de cuenta que son una de estas. Entonces aquí vemos en este sistema radial, que son muchos palitos y todo. Algo muy curioso que quiero decir sobre el sistema radial de los árboles filogenéticos, el formato, perdón, es que en este no hay una raíz. Si nos damos cuenta, podemos poner las etiquetas y vemos, vemos que no hay una raíz, o sea, no se ve la raíz. Entonces, para buscar la raíz tenemos que buscar el love group, que es este, sometos maculatus, y nos damos cuenta que la raíz aquí está en el centro. Pero si bien es una raíz en el centro, quiere decir que no está enraizado. Entonces, este formato radial se usa cuando se desconoce la raíz del árbol y es cuando no se sabe hacer cierta sobre un ancestro común. Entonces, en este caso se usa. También se usa en otros casos para ver diversificación de genes. Así se dan cuenta, aquí se ven las ramas horizontales, no hay verticales. De hecho, aquí no son horizontales, son verticales, pero siguen siendo las horizontales. Nos damos cuenta de que estas ramas se ven más largas unas que otras. Entonces, en ese artículo que les digo del FOXP2, que es el gen del lenguaje, querían ver en qué taxón estaba más diversificado. Entonces, donde está más diversificado era en los odontocetos, en los delfines, y esa rama horizontal estaba larguísima. Entonces, cuando se quiere ver diversificación de genes, se utiliza ese sistema radial. El problema es que lo mismo que el de pastel, el radial es un poco complicado de leer. Y en cuanto a estética, la verdad es que no impacta tanto, ¿no? Entonces, por eso, pues preferimos usar este, que es el clásico. Si nos damos cuenta, le quitamos el zoom. Y vemos que es fácil de leer de izquierda a derecha. Vemos las ramas, tanto verticales como horizontales. Incluso si les queremos ver acá más cool, podemos quitarle las ramas verticales y dejamos pura rama horizontal. Y se viven. Entonces, sí es un poquito más manejable. Y aparte en el acomodo, los taxones todos están a la derecha. Aquí las ramas están en el medio y la raíz está a la izquierda. O sea, es un poco más simple. O sea, yo no lo recomiendo por estética, pero pues para trabajos necesarios, yo lo veo que este es el más viable. Entonces, son importantes. Algo que quiero decir, son importantes los árboles filogenéticos. Pues la verdad es que sí son importantes. Porque imagínense que ustedes están en clase de sistemática o de teoría evolutiva, y llega el profe y le dice: oigan ustedes, para mañana quiero que me traigan la filogenia o cómo se relacionan esos organismos entre sí en base a estas secuencias. Quiero para mañana y no hay excusas, ¿no? ¿Cómo fregado le haces? Hasta la próxima. ¿Qué opinan acerca de este tema? ¿Les encuentran interesante? ¿Es importante para ustedes? ¿O la verdad al chile no les importa? No sé, cualquier cosa que me digan ustedes, cualquier comentario, es ahí bienvenido. La verdad es que va a ser un poco complicado meter un poco de teoría porque hay muchos temas que no domino, pero pues quiero aplicar el método de Feynman, que pues como dice Feynman, hay que aplicar para poder controlar un tema, para poder saber de un tema hay que explicar. Entonces vamos a aventarnos en esto. Voy a cargarlo, vamos a ver más teoría, vamos a hablar de más cosas, porque créeme que dentro de estos árboles hay unos grupitos que tienen sus nombres específicos y quisiera abordar ese tema, pero sería para el siguiente video. Así que si quieres estar en el siguiente video, por favor suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el nuevo video, que puede ser mañana o tal vez en 100 años. Y la verdad, pues yo me despido. Nos vemos a la próxima, espero que estén bien. Y si me escuchan todo jodido, es que se descargó el micrófono. Entonces, bueno, y está a punto de cerrarse la compu. Cuídense, vayan
por la sombrita y nos vemos en la próxima edición. Espero que les haya gustado y yo me despido. Hasta luego.